Muammar el-Gaddafi, el libro verde. Muammar el-Gaddafi, Fundación Editorial El Perro y la Rana, Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, El Silencio, Caracas, Venezuela. Primera parte. La solución del problema de la democracia. El poder del pueblo. El sistema de gobierno. El problema político del sistema gubernamental es el más importante de aquellos que se presentan en las sociedades humanas. A menudo, el conflicto que surge en el seno de una familia tiene su origen en este problema. Este problema ha adquirido mayor gravedad después de la aparición de las sociedades modernas. Actualmente, los pueblos se enfrentan a este problema persistente y las sociedades soportan los numerosos riesgos y extremas consecuencias que de él se derivan. Estas sociedades no han tenido todavía éxito para encontrarle una solución definitiva y democrática. Este libro verde presenta la solución teórica definitiva al problema del aparato gubernamental. En el mundo actual, la totalidad de los regímenes políticos son el resultado de la lucha que libran los distintos sistemas de gobierno para alcanzar el poder. Esta lucha, sea pacífica o armada, como la lucha de clases, de sectas, de tribus, de partidos o de individuos, se liquida siempre por el éxito de uno de los sistemas, individuo, grupo, partido o clase, y por la derrota del pueblo. En consecuencia, la derrota de la verdadera democracia. La lucha política que conduce a la victoria de un candidato con, por ejemplo, 51% del conjunto de los votos de los electores, conduce a un sistema dictatorial, pero bajo un disfraz democrático. En efecto, 49% de los electores está gobernado por un sistema de gobierno que ellos no han elegido y que, por el contrario, les ha sido impuesto. Esto es la dictadura. Esta lucha política puede conducir también a la victoria de un sistema de poder que no represente más que la minoría, especialmente cuando los votos de los electores se reparten entre un conjunto de candidatos de los que uno de ellos obtiene más votos que cada uno de los otros considerados individualmente. Pero si se sumasen los votos obtenidos por los derrotados, se conseguiría una gran mayoría. Sin embargo, es proclamado vencedor el que tiene el menor número de votos, y su éxito se considera legal y democrático. Pero en realidad se instaura una cobertura democrática falsa. Esta es la verdad de los regímenes políticos que dominan el mundo actual. La falsificación de la verdadera democracia
aparece claramente, se trata de regímenes dictatoriales. Las asambleas parlamentarias. Las asambleas parlamentarias son la columna vertebral de la democracia clásica moderna que domina el mundo. La asamblea parlamentaria es una representación desvirtuada del pueblo y los sistemas parlamentarios constituyen una solución truncada al problema de la democracia. La asamblea parlamentaria se constituye fundamentalmente como representante de la masa, pero su fundamento no es en realidad democrático, ya que la democracia es el poder del pueblo y no el poder de un sustituto del pueblo. El hecho mismo de la existencia de una asamblea parlamentaria significa la ausencia de la masa, pues la verdadera democracia no puede establecerse más que por la participación del propio pueblo y no a través de la actividad de sus sustitutos. Las asambleas parlamentarias se han convertido en la barrera legal entre el pueblo y el ejercicio del poder, al excluir a las masas del ejercicio de la política y monopolizar la soberanía popular por sí misma en sustitución de las masas, y a los pueblos no les queda más que la falsa apariencia democrática que se manifiesta en colocarse en largas filas para depositar las papeletas de voto en las urnas electorales. A fin de poner al desnudo la realidad de la asamblea parlamentaria, nos es preciso buscar su procedencia, o bien es elegida en circunscripciones electorales, o bien es constituida por un partido o una coalición de partidos o por designación. Pero ninguno de estos medios es democrático, pues el reparto de los habitantes en circunscripciones electorales significa que un solo diputado representa, según el número de habitantes, a miles, a centenares de miles o a millones de ciudadanos. Esto significa también que el diputado no está vinculado por un lazo orgánico popular con los electores, puesto que es considerado, según la democracia clásica existente, como el representante de todo el pueblo junto con los restantes diputados. A partir de ahí, las masas se separan definitivamente del diputado y el diputado se separa definitivamente de las masas. Por lo tanto, desde que recibe los votos, el diputado se convierte en monopolio de su soberanía y obra en su lugar, y así vemos que la democracia clásica que actualmente existe en el mundo otorga a los miembros de las asambleas parlamentarias una veneración y una inmunidad que niega a los miembros del pueblo. Esto significa que las asambleas parlamentarias se han convertido en un medio de usurpar y de monopolizar el poder del pueblo, y por ello los pueblos tienen hoy derecho a luchar a través de la revolución popular para destruir los instrumentos de la monopolización de las masas y que se llaman asambleas parlamentarias, y a proclamar su grito resonante representado en un nuevo principio: el pueblo no puede ser sustituido por nadie. Cuando la asamblea parlamentaria se forma como consecuencia del triunfo de un partido en unas elecciones,
es una asamblea de partido y no la del pueblo, y representa a un partido y no al pueblo, y el poder ejecutivo que detenta es el poder del partido vencedor y no el poder del pueblo. Lo mismo ocurre con la asamblea parlamentaria, en el seno de la cual cada partido dispone de un cierto número de escaños. Los titulares de estos escaños son los representantes de su partido y no los representantes del pueblo. Y el poder que emana de una coalición semejante es el de los partidos de la coalición y no el poder del pueblo. En tales regímenes, el pueblo es la presa por la que se combate y es entonces explotado y sometido por los sistemas políticos que combaten entre sí para alcanzar el poder, para arrancar votos al pueblo, mientras que éste se alinea en las filas silenciosas que se mueven como un rosario al fin de depositar las papeletas en las urnas, de igual modo que echará otros papeles en los cubos de basura. Esta es la democracia clásica que domina al mundo entero, bien se trate de regímenes de partido único, de regímenes bipartidistas o multipartidistas e incluso sin partidos. Así se demuestra claramente que la representación es una impostura. En cuanto a las asambleas que se forman por la designación o la sucesión, no tienen ningún aspecto democrático, teniendo en cuenta que el sistema de elección de asambleas parlamentarias descansa sobre la propaganda para alcanzar votos. Se traduce que se trata de un sistema demagógico en el verdadero sentido de la palabra. Es posible comprar y manipular los votos al mismo tiempo que es imposible para los más pobres competir en las luchas electorales, las cuales las ganan los ricos únicamente. Los filósofos, los pensadores y los escritores, quienes se han hecho abogados de la teoría de la representación parlamentaria, al mismo tiempo que los pueblos eran llevados sin saberlo como rebaños por los reyes, los sultanes, los conquistadores. La máxima aspiración de los pueblos en aquella época era tener a alguien que les representase ante aquellos gobernantes, los cuales rechazaban esta fórmula. Y por eso los pueblos luchaban larga y amargamente para conseguir esta aspiración. No es, por tanto, razonable que ahora, después de la victoria de la era de las repúblicas y el comienzo de la era de las masas, la democracia sea tener un pequeño grupo de diputados que para representar grandes masas. Es una teoría anticuada y una experiencia superada. El poder debe ser enteramente del pueblo. Las dictaduras más tiránicas que el pueblo ha conocido se han establecido a la sombra de asambleas parlamentarias. El partido es la dictadura contemporánea, es el instrumento de gobierno de la dictadura actual, ya que representa el poder de una fracción sobre el conjunto. Es en nuestros días el último de los sistemas dictatoriales conocido, y como el partido no es un individuo,
refleja una democracia aparente, forjando asambleas o comisiones y propaganda a través de sus miembros. El partido no es de ningún modo un sistema democrático, puesto que se compone o de gentes que tienen los mismos intereses o los mismos puntos de vista o la misma cultura o forman parte de una misma creencia o son del mismo lugar, los cuales forman el partido para conseguir sus intereses o para imponer sus opiniones o extender el poder de su doctrina a toda la sociedad. El objetivo de un partido es alcanzar el poder con el pretexto de la ejecución de su propio programa. No es democráticamente admisible que un partido gobierne a todo el pueblo, pues éste está constituido de muchos intereses, opiniones, ideologías, orígenes, lugares y creencias. El partido, en un instrumento de gobierno dictatorial, permite a los que tienen las mismas concepciones o los mismos intereses gobernar a todo el pueblo completo, a cualquier pueblo. Así, con relación al pueblo, el partido es una minoría. El objetivo al formar un partido es crear los instrumentos que permitirán gobernar al pueblo, es decir, gobernar a los que están fuera del partido por medio del partido, pues este se funda esencialmente sobre la teoría autoritaria y arbitraria, a saber, el despotismo de sus miembros sobre los restantes elementos del pueblo. El partido supone que su llegada al poder es el medio de realizar sus objetivos y que sus objetivos son los del pueblo. Esta es la teoría en la que se basa cualquier dictadura. Sea cual sea el número de partidos, esta teoría es siempre la misma. Incluso la existencia de varios partidos exacerba la lucha por el poder, lo que conduce al aniquilamiento de todo logro del pueblo y sabotea cualquier plan que sirva a la sociedad, porque destruir las realizaciones y sabotear los planes es la justificación de la tentativa de tirar de la alfombra bajo los pies del partido rival al del poder para que se sustituya el partido en el poder. La lucha de los partidos entre sí no se resuelve por la lucha armada, lo que es raro, toma la forma de la condena y el desprecio de los hechos mutuamente. Es un combate desarrollado necesariamente al precio de los intereses vitales y supremos de la sociedad, algunos de los cuales, si no todos, serán víctimas de las luchas de los instrumentos de gobierno para alcanzar el poder. Precisamente en el hundimiento mismo de estos intereses, el partido o los partidos de oposición encuentra la justificación de sus argumentos contra el partido o los partidos que están en el gobierno. El partido de oposición, como aparato de gobierno para alcanzar el poder, debe necesariamente desmontar el sistema de gobierno reinante, en aras de lo cual tiene que minar las realizaciones y sembrar la duda en sus planes, incluso si estos son beneficiosos para la sociedad, con el fin de justificar su inutilidad como instrumento de gobierno. De esta manera, los intereses de la sociedad y sus programas se convierten en víctimas de las luchas de los partidos por el poder,
Por supuesto que el conflicto nacido de la multiplicidad de los partidos suscita una actividad política intensa, pero no es menos cierto que este conflicto es, por una parte, destructor política, social y económicamente, y por otra parte, se resuelve siempre por la victoria de un sistema de gobierno similar al precedente, es decir, por la caída de un partido y la victoria de otro. Pero se trata siempre de la derrota del pueblo y por lo tanto de la derrota de la democracia. De otro lado, los partidos pueden ser comprados y sobornados tanto desde el interior como desde el exterior. El partido, desde que se funda, se rige en representante del pueblo. Después, la dirección del partido se convierte en representante de los miembros de dicho partido. Luego, el presidente del partido se convierte en representante de la dirección. Así, el juego de los partidos se revela como un juego cómico y engañoso, basado sobre la caricatura de la democracia, de contenido egoísta y dominante, y fundado sobre las maniobras, las confusiones y el juego político, pero que afirma que el partidismo es, por tanto, el instrumento de la dictadura, aunque moderna. El sistema de partidos es una dictadura al descubierto, sin máscara, que el mundo todavía no ha superado. Es realmente la dictadura de la época contemporánea. El parlamento del partido vencedor es el parlamento de ese partido. El poder ejecutivo puesto en marcha por el parlamento es el poder del partido sobre el pueblo. El poder del partido se supone estar al servicio de todo el pueblo. Es en realidad el enemigo jurado de una fracción del pueblo, aquella constituida por el partido o los partidos de oposición y sus partidarios. La oposición no es, pues, el censor popular del partido en el poder, pero está al acecho por su propio interés para sustituirlo en el poder. Según la tesis de la democracia contemporánea, el censor legítimo del partido en el poder es el parlamento, del que la mayoría de los miembros pertenece a dicho partido. Es decir, que la censura está entre las manos del partido gobernante y el poder emana del partido censor. Así aparece claramente la impostura, la falsificación y la falsedad de las teorías políticas que actualmente dominan el mundo y de donde ha surgido la democracia clásica en su forma actual. El partido representa solo a una fracción del pueblo, mientras que la soberanía popular es indivisible. El partido gobierna en representación del pueblo, pero lo correcto es no sustituir al pueblo. El partido es la tribu de los tiempos modernos, es la taifa, la sociedad gobernada por un partido único, es de todo punto comparable a la gobernada por una sola tribu o una sola taifa, pues el partido representa, como ya ha sido señalado, los objetivos de un solo grupo de gente o los intereses de un solo grupo de sociedad o una sola creencia o un solo lugar. El partido es, en fin, a fin de cuentas,
una minoría en relación con el número total del pueblo, lo mismo que la tribu o la taifa. Esta minoría retiene intereses o creencia de taifa común. De estos intereses o de esta creencia se forma la misma concepción. No hay diferencia entre un partido de una tribu, con excepción del vínculo de sangre que, por otra parte, puede haber existido en el nacimiento del partido. La lucha de los partidos por el poder no difiere en nada de la lucha por las tribus o de las taifas por el poder. Si el sistema tribal o de taifas es políticamente rechazado o vilipendiado, lo mismo debe ocurrir con el sistema de partidos, pues ambos proceden del mismo punto y conducen al mismo resultado. Para la sociedad, la lucha de los partidos tiene un efecto tan negativo y destructor como la lucha tribal o de taifas. La clase. El sistema político de clases es el mismo sistema político de los partidos o del sistema político de las tribus en el sistema político de las taifas. Que una sociedad esté dominada por una clase, un partido, una tribu o una taifa es finalmente la misma cosa. La clase, como el partido, la tribu o la taifa, es un grupo de la sociedad que comparte los mismos intereses. Estos intereses comunes nacen de la existencia de un grupo de personas que están unidas por ligaduras de sangre, de creencias, de cultura, de lugar o de nivel de la vida. La clase, el partido, la tribu, la taifa nace de causas idénticas que conducen a un mismo resultado, es decir, que los lazos de sangre, de creencia, de nivel de vida, de cultura o de lugar deriva una misma concepción para alcanzar los intereses, para alcanzar esos intereses. La forma social del grupo se mantiene entonces bajo el aspecto de una clase, de un partido, de una tribu o de una taifa que pondrá en marcha a causa social un instrumento cuya gestión política será la de conseguir los objetivos y los intereses del grupo. En todo caso, el pueblo no es la clase, ni el partido, ni la tribu, ni la taifa. Cada uno de ellos no es más que una fracción del pueblo y no representa más que una minoría. Cuando una clase, un partido, una tribu o una taifa domina la sociedad, el régimen que existe convierte en régimen dictatorial. A pesar de todo, la coalición de clases, de tribus, es preferible a la coalición de partidos porque en su origen el pueblo está esencialmente constituido por un conjunto de tribus. Es raro encontrar, en efecto, alguien que no pertenezca a una tribu y toda la gente pertenece a estamentos sociales definidos. Pero todo un pueblo no es miembro de uno o más partidos, y esto es así porque el partido y la coalición de partidos es la minoría frente a grandes masas que están fuera de ellos. Con arreglo a la verdadera democracia, es injustificable que una clase, un partido, una tribu o una taifa aplaste a todas las otras por su propio interés. Admitir la eliminación significa rechazar la lógica de la democracia
y depender de la lógica de la fuerza. Es un acto de dictadura contrario a los intereses de toda la sociedad, que no está constituida ni de una sola clase, ni de una sola tribu, ni de una sola taifa, ni solo de los miembros del partido. No puede haber justificación para tal actitud. Su explicación dictatorial es que la sociedad se compone efectivamente de numerosas partes, pero una de entre ellas debe eliminar a las otras para quedarse sola en el poder. Tal acción no es entonces en interés del conjunto de la sociedad, sino únicamente en interés de una sola clase, de una sola tribu, de una sola taifa o de un solo partido, es decir, el interés de aquellos que sustituyen el puesto de la sociedad, porque esta medida eliminatoria está esencialmente dirigida contra los miembros de la sociedad que no pertenecen al partido, a la clase, a la tribu o a la taifa que emprende esta eliminación. Una sociedad inspirada por la lucha de los partidos es en todo punto comparable a la que está destruida por la lucha tribal o de taifas. El partido constituido en nombre de una clase automáticamente sustituye a esta clase, transformación espontánea que se prosigue hasta que se convierte en sucesor de la clase enemiga a la suya. La clase que hereda la sociedad hereda al mismo tiempo sus características. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la clase obrera llega a destruir todas las otras clases, se convertirá en heredera de la sociedad, es decir, se convierte en la base material y social de la sociedad, y como heredero lleva las características de aquel al que hereda, aunque estas características no aparezcan todas a la vez, pero aparecen durante el desarrollo y sucesivos nacimientos a medida que el tiempo pasa. Las características de las clases excluidas resurgirán en el interior de la misma clase obrera. Los que tienen esas características se diferencian según el carácter. Así, la clase obrera se convertirá poco a poco en una sociedad distinta, teniendo las mismas contradicciones que la antigua sociedad. Los niveles material y moral de los individuos se diferencian de un primer tiempo, después aparecen los grupos y se transforman automáticamente en clases, las mismas clases abolidas, y vuelve a comenzar la lucha para gobernar la sociedad. Primero cada conjunto de individuos, después cada grupo, después cada nueva clase intentará cada uno de ellos convertirse en un instrumento de gobierno. La base material de la sociedad es inestable porque es también social. Por otra parte, el sistema de gobierno por una sola base material de la sociedad podría estabilizarse durante cierto tiempo, pero está destinado a la desaparición desde el momento en que nacen los nuevos niveles material y social a partir de esta misma base social. Toda sociedad en la cual combaten las clases era en el pasado una sociedad de clase única, pero esta misma clase ha engendrado otras clases de la evolución inevitable de las cosas.
la clase que arrebata la propiedad a las otras y la tiene en su mano con el fin de que el aparato de gobierno quede en su provecho, encontrará que esta apropiación ha hecho su labor dentro de esta clase. Lo mismo ella actúa en el interior de la sociedad como un todo. En resumen, las tentativas de uniformar la base material de la sociedad con vistas a resolver el problema del poder o de poner fin a la lucha en provecho de un partido, de una clase, de una tribu o de una taifa, han fracasado de la misma manera que las tentativas de satisfacer a las masas por la elección de representantes o conocer su opinión por medio de referendo. Repetirlas se convertiría en perder el tiempo de la persona y por otra parte burlarse de los pueblos. El referendo. El referendo es una impostura hacia la democracia. Aquellos que dicen sí y aquellos que dicen no, no expresan realmente su voluntad, sino que están amordazados en virtud del concepto de la democracia moderna y no les está permitido pronunciar más que una palabra sí o no. Se trata del sistema represivo dictatorial máximo y más duro. Del que dice no debe poner la razón y explicar por qué no ha dicho sí, y el que ha dicho sí debe poder justificar esta afirmación y explicar por qué no ha dicho no y qué quiere cada uno, la razón de la aceptación o de su rechazo. ¿Cuál es el camino que deben seguir entonces los grupos de personas para librarse definitivamente de las épocas de arbitrariedad y de la dictadura? Puesto que en la cuestión de la democracia el problema insoluble es el del sistema de gobierno, problema que se expresa en la lucha de partidos, de clases o de individuos, puesto que la invención de los métodos electorales y de los referendos no es más que un camuflaje del fracaso de estas experiencias incompletas en la solución de ese problema. La solución consiste en encontrar un sistema de gobierno que no sea uno de todos estos instrumentos, escenarios de la lucha, que no representa más que un solo lado de la sociedad. Es decir, encontrar un sistema de gobierno que no sea un partido, una clase, una taifa o una tribu, sino un sistema que sea el pueblo entero y no su representante ni su sustituto. No sustituir al pueblo, y la representación es una impostura. Si fuera posible encontrar este sistema, el problema estaría entonces resuelto. La democracia popular llegaría a ser realidad y las sociedades humanas habrían puesto fin a las épocas de arbitrariedad y dictadura, y que serían reemplazadas por el poder del pueblo. El Libro Verde representa la solución definitiva al problema del sistema de gobierno y traza el camino a los pueblos para pasar de las épocas de la dictadura a las épocas de la democracia verdadera. Esta nueva teoría está fundada en el poder del pueblo, sin sustituto ni representación, y realiza una democracia directa
de una manera organizada y eficaz. No es igual a la vieja tentativa de la democracia directa, que le falta la posibilidad de realización en el terreno práctico y que está vacía de seriedad por la ausencia de la organización popular a los niveles inferiores. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante con el título importantísimo: los congresos populares y los comités populares. Pausamos.